Bienvenidos con todos, vamos a seguir con la serie Yen, el aire de los 4 elementos. Blue es tan hermosa como una princesa y el nombre también suena como una. Sí, Blue se parece a esa princesa. Vi una foto de la princesa en casa. La princesa Blue, ¿la conocen? No soy la princesa, pero Blue es mi princesa, es la persona a la que amo. Hoy sostuvo las manos de la princesa en medio de las risas emocionadas de los niños, quienes hablaban en voz alta y alegremente. Después de presentarles a su amada, incluso sin corona ni trono, la elegancia de Blue dejó a los niños asombrados y la elogiaron con entusiasmo. Long, no necesitabas decir a los niños que somos una para la otra. Incluso con los niños Long es celoso, será mejor dejarlo claro desde el principio. Blue, ¿tú crees en mí? Claro que sí. ¿Y qué somos una para la otra ahora? Es cierto, aún no hemos hablado de ello. ¿Acerca de qué? Si nos amamos, ¿cómo deberíamos llamar a nuestra relación? La princesa se detuvo y se giró para mirar a los ojos de Guayo, quien había sacado el tema. Era un tema que necesitaban discutir juntas. Después de todo, después de que confesara sus sentimientos y se declarara, ¿cuál sería el nuevo estatus que definiría su romance? Algo que fuera más que una princesa guardaespaldas, más que amigos, más que compañeros, novios. Blue, ¿serás mi novia? Así se llama cuando dos personas están juntas. Se puede llamar así, pero no. No quiere ser más que eso. Quiero ser tu amada. Como desees, entonces no. Blue, necesitas ayudarme a pensar, no importa cómo la llamemos. Blue, no me ames menos que Long. Al final no solo lograron encontrar una palabra para definir su romance, sino que el amor que la princesa demostraba solo aumentaba, dejando a Guayo completamente derretida. Las palabras de amor que salían de la boca de la princesa realmente hacían que Long vacilara cada vez que la escuchaba. Era una pregunta común que la princesa le hacía a su amada en un día normal dentro de la casa donde ahora vivía. Tras decidir buscar a su compañera más importante y cruzar la línea de lo considerado apropiado por Guayo, a partir de entonces comenzaría un nuevo viaje, sustituyendo el camino que antes era el de la princesa heredera de Madeline. Ahora estaba lista para emprender este nuevo camino, codo a codo con Guayo. Al principio planeó regresar después de la ceremonia de coronación. Eso no queda mucho tiempo. Pero ahora quiero llevarte, Blue, de regreso ahora conmigo a Tailandia. Cuando tú estés lista, podemos regresar. ¿Todos me darán la bienvenida? ¿Estás preocupada? Blue, aún no conoces a mi madre, así que tengo miedo de ser una carga para tu familia, Long. Ahora ya no eres una extraña, eres parte de mi vida, de mi familia. Guayo le explicó eso sinceramente a la princesa. Era ahora la persona más importante de su vida, y ella creyó que sus padres, primos y toda la familia Watin estarían felices de recibir a Blue y celebrar el amor que casi era imposible. Blue, ¿no trajiste ninguna maleta porque el rey está enojado? Podemos intentar iniciar un negocio juntas. ¿Hay algo que te encantaría hacer? Me gustaría tener una librería con una pequeña cafetería y libros para todo el mundo. Me gusta el ambiente de la sala de lectura. Así podría pasar todo el día allí sin cansarme. Entonces Long aprenderá a preparar bebidas. Yo seré la barista y Blue será la bibliotecaria. Podemos abrir y cerrar cuando queramos y en nuestro tiempo libre podemos viajar por el mundo de esta manera. Era un plan para el futuro y era como su sueño común. La princesa tenía sueños y Guayo estaba dispuesta a cumplirlos. Después de todo, el sueño de Guayo ya se había hecho realidad. Encontrar el verdadero amor. Ahora se dedicaría a ayudar a Blue a lograr sus sueños y juntas vivieran la vida más feliz posible. Como es una ocasión especial, Long tomará vino para celebrarlo. Long, ¿beberás vino? Blue, ¿quieres beber un poco conmigo? Solo un poco. La dueña del rostro bonito le pidió a Guayo que le sirviera solo un poco, ya que no quería desperdiciar nada. Ella no estaba muy familiarizada con las bebidas y no recordaba los efectos de la bebida casera de la isla, que la dejó completamente tomada. Catalina lo sabía. Si bebía demasiado terminaría siendo algo vergonzoso delante de Guayo. Brindemos por los sueños de Blue, por nuestros sueños. A Long le encantaba la palabra nosotras, que significaba nosotras dos. Guayo sonrió con satisfacción antes de mirar la copa de vino, cuando la princesa tomó un sorbo. Mientras tanto, Guayo tomó un sorbo más grande. Como quien estaba acostumbrado a beber, ahora había dejado atrás las salidas nocturnas y las fiestas, decidiendo vivir según sus principios de princesa, pero cuando se trataba de beber, todavía tenía sus habilidades. Blue, ven a bailar conmigo. Pero aquí no tenemos tocadiscos, podemos reproducir música desde nuestro celular. La princesa extendió su mano hacia Guayo, quien hizo una elegante reverencia invitándolo a bailar. Luego Guayo lo abrazó preparándose para comenzar el baile. Juntas se movieron lentamente abrazándose en un momento cálido y romántico. Long nunca imaginó que tendría un día como este, con Blue en sus brazos. Blue tampoco lo imaginó. Todo lo que Blue había sacrificado por Long, Long lo pagaría por el resto de su vida. Y todo lo que Long hizo por Blue arriesgando su vida para protegerla,
Incontables veces fue más que suficiente. Todo lo que hiciste por mí, Blue, arriesgando tu vida para protegerme incontables veces fue más que suficiente. Blue es quien necesita regresarte todo, incluso si no sabes si todavía una vida será suficiente. Sigamos dándonos entonces unas a otras sin que nadie ceda. En esto Blue no va a ceder ante ti. La melodía continuó sonando mientras bailaban, con la princesa girando bajo el brazo de Guayo, inclinándose hacia atrás, solo para ser protegida fuertemente por el guardaespaldas que la protegía. Lo siento, Long. Blue debe estar emborrachándose, ¿no? Yo estoy bien. Guayo rió, divertida y cariñosa al ver a la princesa pisar su pie por segunda vez. El rostro de la princesa estaba sonrojado, no por vergüenza, sino por el vino que había bebido. Fue bueno que la princesa no la acusara de haberle envenenado. Long, no pusiste veneno en la bebida, ¿verdad? ¿Por qué dices eso, Blue? No te metas conmigo, Blue, ¿por qué dices eso? Pero en realidad en la comida que preparaba Long ponía algo especial. El veneno del amor. La princesa hizo una mueca antes de darle una palmada en el hombro a Guayo, quien le recordaba burlonamente sus vergüenzas pasadas. Mientras tanto, Guayo simplemente se rió, dejando a la princesa para que se desahogara. ¿Puedo besarte? Esto es algo que las personas que se aman pueden hacer cuando quieren. Aunque la respuesta no fue directa, el significado estaba claro. Un consentimiento voluntario. Guayo se acercó y colocó sus labios dulcemente. La princesa saboreando el dulce beso con devoción y fascinación, tratando de controlarse para no dejarse llevar por la pasión. Aunque la princesa era noble y alguien a quien Guayo quería honrar y apreciar para siempre, el corazón de Guayo se volvía más y más codicioso, como alguien que nunca estaba satisfecho, como ahora cuando envolvía sus brazos en la suavidad de la princesa, mientras la princesa le permitía guiar su yo inexperto hacia el amor. Antes de que se dieran cuenta, la pasión los llevó al baile en la cama, sin que ellos supieran cómo. Blue, me disculpo. No quería mancharte de esa forma. Como la princesa era tan noble que Guayo temía que no fuera digna, se detuvo antes de perder el control. Incluso si la princesa hubiera aceptado su amor y correspondido con un amor igualmente valioso. Guayo quiso pensar más en el asunto y dejar todo en claro, antes de cruzar la línea final en su romance, en lugar de dejar que sucediera por impulso y pasión. Yo nunca te menosprecié, Long, pero quiero dejarlo todo bien claro. Yo confío en ti. Guayo sonrió aliviado cuando vio a la princesa sentir levemente, estando de acuerdo con sus palabras. Aunque la pasión de esa noche solo había terminado al principio sin ir más allá, lo único que quedó fue la calidez del abrazo que las hizo dormir juntas, sin separarse. En los próximos videos seguiremos con más spoilers, cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.